Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Como recapitulación de la clase anterior, debo mencionarles, para que tengan muy presente, los principales aspectos del gobierno del presidente Prieto. En primer lugar tenemos la Constitución de 1833. Este es muy importante porque se instaura de alguna manera el presidencialismo autoritario de nuestro país. Otro aspecto importante que mencionamos es la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Este se convierte en un hito en el sentido de que el sentimiento nacionalista comienza a tomar mucha fuerza a partir de este momento. Eh, el gobierno, bueno, los dos gobiernos que veremos en esta sesión son conservadores y son los últimos gobiernos del decenio o de los decenios conservadores. El primer gobierno es el de Manuel Bulnes, que comienza en 1841 y termina en 1851. El tercer gobierno es el de Manuel Montt, y comienza en 1851 y termina en 1861. Por lo tanto, van a ser 3 décadas de gobiernos conservadores. Durante el gobierno de Manuel Bulnes, dentro de los hechos más importantes, tenemos la ley de amnistía, ¿ya? La ley de amnistía se convierte en una especie de perdonazo para los derrotados de la guerra civil del IRCAI, es decir, el bando liberal. Después de 10 años de ocurrido este conflicto, esas personas son amnistiadas y se les permite integrarse, por ejemplo, a la oficialidad del ejército, lo que va a ser muy importante para muchos patriotas que habían participado en la guerra de independencia y que era como una verdadera afrenta no pertenecer al ejército porque habían sido castigados por el bando conservador. En 1842 se funda la Universidad de Chile. Esta va a ser muy importante porque va a ser el cobijo de muchos intelectuales extranjeros que comienzan a llegar a nuestro país. En la sesión anterior mencionamos al jurista Andrés Bello, quien va a ser el rector de esta casa de estudio y va a ser uno de los principales baluartes de esta generación, de la generación del 42, que es una generación literaria que tenemos en conformación acá en Chile, que está conformada por intelectuales nacionales como intelectuales internacionales. Dentro de los intelectuales nacionales tenemos a José Vitorino Lastarria, quien va a ser un profundo conocedor de la incipiente literatura nacional. También tenemos a Vicuña Maquena, va a ser un asiduo escritor del diario El Mercurio de Valparaíso. También va a ser muy importante a la hora de conformar la identidad nacional, ¿ya? También tenemos a un historiador chileno, Diego Barros Arana. Este personaje también es muy importante, es muy significativo porque va a escribir uno de una historia general de Chile, una de las más relevantes de la historiografía nacional. Va a ser de gran trascendencia para la historiografía de nuestro país. También habíamos mencionado en las clases anteriores la importancia del rol del Estado pedagógico, podríamos decir, el rol educativo del Estado. Para esta finalidad se van a crear varias escuelas de profesores. Por ejemplo, vamos a tener la Escuela de Preceptores de 1842, que el argentino Sarmiento va a estar a cargo de dirigir o de vigilar el funcionamiento de esta escuela de profesores. Además, comienza a haber una incipiente expansión del territorio nacional. Las fronteras nacionales se comienzan a expandir. Por ejemplo, tenemos la posesión del Estrecho de Magallanes en 1843,
que eran territorios que no estaban reclamados por ningún país, por ninguna nación, a pesar de que el Imperio Británico comenzaba a realizar sus primeros arribos al sector, por lo que el Estado chileno se preocupa por la posible expansión de Inglaterra en estos territorios. Otro hecho importante también va a ser la ley de colonización, la ley de colonización de 1845. Precisamente van a ser las regiones o provincias, las provincias de Valdivia y Yanquihue. A través de esta ley de colonización se va a permitir la llegada de inmigrantes alemanes al sector. Esto también va a ser muy importante porque va a dotar de una identidad propia a estos lugares de nuestro país, de fuerte ascendencia alemana, italiana también. Todo esto promovido por el Estado de Chile, el cual va a crear esta ley de colonización, expulsando de alguna manera a la población aborigen del sector. Toda la población aborigen mapuches principalmente van a ser erradicados de Valdivia y de Yanquihue para permitir la llegada de esta inmigración alemana al sur de Chile. Otro de los aspectos importantes también de este periodo va a ser la Guerra Civil de 1851, o también conocida como la Revolución de 1851, quiero decir. Eso lo vamos a explicar más detalladamente enseguida. Otro de los hechos importantes que tenemos en este periodo es el tratado con España. España recién en 1844 va a reconocer la independencia de Chile. También vemos la llegada de la revolución industrial a nuestro país con la presencia del ferrocarril. El primer ferrocarril que tenemos en nuestro país es el que va desde Copiapó a Caldera, ¿ya? Muy ligado a la minería de plata que hay en ese lugar. También tenemos la llegada del ingeniero Wheelwright, ingeniero británico, el cual es contratado para construir también el ferrocarril de Santiago a Valparaíso en 1846. Esto es muy importante porque va a significar el transporte masivo de mercancías desde Santiago a Valparaíso. Lo mismo va a acontecer con el ferrocarril de Caldera a Copiapó, el cual va a permitir la llegada mucho más rápida del mineral de plata hacia el Pacífico. ¿Ya? Algo muy importante para la revolución industrial, la revolución económica que se está viviendo en el siglo XIX. Tenemos acá también la configuración de la sociedad de la igualdad, ¿ya? Esta sociedad de la igualdad está fuertemente influenciada por las revoluciones de 1842 en el viejo continente, en Europa. Debemos recordar que se estableció en Europa la restauración, ¿ya? Se establece la restauración de las monarquías que habían sido derrocadas durante las guerras napoleónicas, ¿ya? En todos los países de Europa se habían establecido repúblicas liberales, podríamos decir. Por medio del Congreso de Viena, eh, las monarquías absolutas que habían salido bien paradas de estas guerras napoleónicas, se organizaron para restaurar nuevamente a las monarquías que habían sido erradicadas por el poder napoleónico. Durante varias décadas se trata de establecer esta restauración monárquica, pero claramente eso ya no se condice con los tiempos que se están viviendo. Eh, Comenzamos a ver de forma incipiente también la organización de los primeros, la primera organización obrera también, que también va a ser muy significativa. La revolución del 48 va a ser una revolución que va a afectar a toda Europa en general, ¿ya? Y va a exigir el derrocamiento del antiguo régimen, es decir, las monarquías absolutas, ¿ya?
Una de las consecuencias de esta revolución es la instauración de monarquías constitucionales. Ahora el monarca ya no solamente podrá rendir cuentas de sus actos frente a Dios, sino que tendrá que hacerlo frente a un parlamento. Se establece de esta manera una monarquía constitucional. Una persona que fue fuertemente influenciada por estas ideas de la revolución del 48 es Francisco de Bilbao, el cual en su periódico El Amigo del Pueblo va a difundir todas estas ideas que buscan de alguna manera unir a la élite liberal con los sectores obreros de nuestro país. ¿Ya? Lo que va a provocar de alguna manera esta revolución del 51, ¿ya? Que va a afectar a nuestro país. Van a haber enfrentamientos en Concepción, van a haber enfrentamientos en La Serena, en Copiapó también, donde los grupos liberales van a tratar de derrocar el gobierno conservador, ¿ya? El gobierno conservador del, del nuevo presidente que va a ser Manuel Montt. Se van a oponer a esta elección, van a acusar de fraude electoral, por lo que se va a generar esta revolución, eh, principalmente en las provincias más importantes de nuestro país, que son, por ejemplo, Concepción y La Serena, ¿ya? Eso también lo vamos a ver nuevamente después en la revolución del 59 también, que va a afectar también mucho al gobierno de Manuel Montt. De todas maneras, la revolución del 51 fue derrotada por el bando conservador, por lo que es electo Manuel Montt sin ningún tipo podríamos decir, de competencia, por lo que es elegido el nuevo presidente. Su mandato va a ir desde 1851 a 1861, ¿ya? Uno de los primeros aspectos del gobierno de Manuel Montt va a ser la eliminación del diezmo, ¿ya? Se va a eliminar el diezmo, que es un impuesto que recibe la iglesia, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, una persona tenía una chacra, tenía algún tipo de fondo, por ejemplo, debía pagarle a la iglesia el 10% de todo, el 10% de todos sus productos, ¿ya? Manuel Montt va a buscar y va a llevar a cabo esta eliminación del diezmo, ¿ya? Que es una legislación, una ley, podríamos decir, de época medieval, ¿ya? De la época colonial de nuestro país. También algo que va a eliminar Manuel Montt va a ser la abolición de los mayorazgos, ¿ya? Lo que permitía la erradicación de la gran propiedad en manos del primogénito de las familias aristocráticas, ¿ya? A partir de ahora se va a eliminar estos mayorazgos. Un aspecto importante también de nuestra economía en este periodo va a ser el ciclo triguero en California y en Australia. En esta época, en en la segunda mitad del siglo XIX, en California y Australia va a haber la fiebre del oro. Muchas personas, muchos inmigrantes van a llegar a estos territorios en busca del preciado oro, ¿ya? Como van a llegar muchas personas, muchas cantidad de población a estos territorios, va a ver que va a hacer que aumente la demanda de alimentos, ¿ya? Principalmente trigo. A raíz de esta nueva demanda por el consumo de trigo, Chile se va a ver beneficiado, ¿ya? Recordemos que en Chile en esta época se comienzan a construir gran cantidad de ferrocarriles, precisamente para transportar el preciado trigo o minerales, ya sea plata o cobre, ¿ya? Así que esto está muy ligado también al tema de la revolución industrial y a la construcción de ferrocarriles, que van a venir a agilizar un poco este tema de la circulación de las mercancías. En este periodo se van a crear más de 500 escuelas, ¿ya? El Estado sigue muy comprometido con lo que es la educación de nuestro país. Por lo tanto, se van a crear más de 500 escuelas en nuestro país durante el mandato
de Manuel Montt. También se va a crear la sociedad de instrucción primaria, ¿ya? Donde va a ser obligación entregarle educación primaria a la población de nuestro país. También se va a crear la Escuela Normal de Preceptores y Preceptoras en 1856, ¿ya? Acá las mujeres van a ser integradas al ámbito educativo también, ¿ya? Uno de los hechos importantes también a nivel político de este periodo va a ser la cuestión del sacristán, que eso lo vamos a explicar un poquito más detalladamente. Eh, y también vamos a ver la fusión liberal-conservadora y el nacimiento del Partido Nacional, que también va a estar muy ligado a lo que es la cuestión del sacristán. A fines del gobierno de Manuel Montt vamos a tener otra revolución, ¿ya? También va a ser algo muy parecido a la revolución del 51. Acá nuevamente vamos a ver a las principales provincias de nuestro país tratando de quitar la hegemonía de Santiago, de la élite santiaguina, con la salvedad esta vez donde vamos a tener una mayor injerencia del pueblo mapuche, ¿ya? El pueblo mapuche va a apoyar la causa liberal, podríamos decir, viendo que con el bando liberal tendría un poco más de oportunidades de autonomía o que se le respete un poco sus territorios, ¿ya? Recordar que la Araucanía en este momento aún es un territorio autónomo, ¿ya? El Estado de Chile aún no logra romper esta frontera que tenemos todavía acá en pleno siglo XIX. También, volviendo al tema de la educación, tenemos acá también la ley de instrucción primaria, ¿ya? Que se va a establecer en 1860, donde el Estado va a ser el sostenedor de la educación gratuita para todas las personas que quieran cursar enseñanza primaria, ¿ya? Esto va a ser muy importante también. Bueno, como les mencionaba recién, en esta época se va a llevar a cabo lo que es denominado por la historiografía nacional como la cuestión del sacristán. Bueno, la cuestión del sacristán se inicia por cuestiones más que nada teológicas, ¿ya? Puede ser definido como un problema de competencia, ¿ya? ¿Cuál es la competencia que va a primar acá? ¿La competencia del Estado o la competencia eclesiástica, la competencia de la Iglesia? ¿Ya? El obispo de la Catedral de Santiago, Rafael Valdivieso, va a suspender ad divinis a dos clérigos por apoyar a un sacristán, ¿ya? Un sacristán es una especie de acólito dentro de la jerarquía eclesiástica, ¿ya? La persona que, por ejemplo, ayuda a servir el vino, ayuda a entregar el sacramento, ¿ya? Este sacristán se habría emborrachado y habría destruido unos vitrales de la iglesia, ¿ya? De la Catedral de Santiago. Por lo que Rafael Valdivieso, primero que nada, echa a este sacristán, ¿ya? Lo excomulga de alguna manera. Y dos clérigos que apoyan al sacristán van a impugnar la decisión de Rafael Valdivieso. No van a estar de acuerdo con esta decisión, ¿ya? Lo que va a ocurrir es que se va a apelar a esta sentencia eclesiástica, pero ahora lo van a hacer en un tribunal estatal, ¿ya? Fue tan grave el acontecimiento político que se van a generar bandos políticos en nuestro país, ¿ya? A partir de esta fecha se van a crear nuevos partidos políticos, ¿ya? Entre 1857 y 1861. Por un lado vamos a tener al Partido Liberal, heredero de los Pipiolos, ¿ya? Ese partido va a estar fuertemente conformado en esta época, ¿ya? En cambio, los conservadores, a raíz de esta cuestión del sacristán, de esta cuestión teológica, se van a dividir en dos corrientes, ¿ya? Dos corrientes que van a estar ligadas a este tema de la cuestión del sacristán. El Partido Nacional, que van a
a defender el derecho de patronato, ¿ya? Es decir, van a defender el poder que tiene el presidente sobre la iglesia, ¿ya? Van a estar a favor de que el presidente pueda tomar las decisiones que ocurren en la jerarquía eclesiástica. En cambio, los defensores de los derechos de la iglesia van a ser conocidos como el Partido Conservador o ultramontanos, ¿ya? Ellos van a estar a favor de estos derechos de la iglesia. El Estado no tiene el derecho de injerencia sobre los asuntos eclesiásticos, ¿ya? A raíz de esta cuestión del sacristán vamos a tener estos dos partidos. También vamos a ver acá, a fines del mandato del presidente Manuel Montt, una fusión liberal y conservadora, ¿ya? Que van a ser a raíz de la oposición al presidente Montt, que también lo van a considerar un personaje autoritario y arbitrario, ¿ya? Bueno, chicos, eso ha sido todo para esta sesión. Me gustaría que respondiesen la siguiente pregunta. Que me expliquen muy sencillamente cuál es la influencia de la revolución de 1848 en nuestro país. ¿Cómo la revolución de 1848 influencia a la élite chilena? ¿Ya? Muy sencillamente. Espero que se encuentren muy bien y nos estamos viendo muy pronto. Saludos.